desarrollamos una línea de investigación donde hacemos un recorrido histórico de la filosofía de la sexualidad, ¿no? Y la hemos encontrado no solamente en el periodo mítico, ¿sí? Binetti trabaja el ámbito de la... Lástima que no pude participar con la gente de los antropólogos, hubiera estado bueno, no sé si después tienen la grabación, me gustaría escucharla, si la tienen, ¿no? Porque hay una línea de investigación donde se va a pensar lo matricial, ¿no? En el campo de lo mítico. Y lo matricial es, digamos, es como una luz frente a lo que después fue, y lo que algunos autores han llamado, digamos, el oscurantismo del patriarcado, ¿no? Que terminó convirtiendo a la mujer un mero receptáculo, ¿no? Haciendo una inversión del hombre, pasa a ser la parte racional del humano, mientras que la mujer sigue siendo un receptáculo pasivo, ¿no? Y, digamos, y de ahí para adelante, bueno, toda la historia de Occidente. Y Oriente, obviamente, también, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es poner en discusión, digamos, dónde estamos parados, en qué es lo que se está pensando hoy la sexualidad, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos con la profesora Binetti siempre es, ¿en dónde estamos parados, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las discusiones contemporáneas sobre el ámbito de la sexualidad? Por eso mi tesis de doctorado lo que trata es de desarrollar una crítica al constructivismo que nosotros llamamos el socioconstructivismo, que es la teoría queer, ¿no? Es una crítica a Preciado. Me tocó leer, bueno, la obra de Preciado y intentar desarrollar una crítica al concepto de desontologización, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que estamos en un momento de quiebre, ¿no? Nosotros analizamos un momento de quiebre, un momento de emergencia de una nueva línea de pensamiento, ¿no? A partir de los años 60 y 70 en adelante, la filosofía sobre todo ha sido impactada por una postura que se ha convertido en predominante, ¿no? Hegemónica dentro de los campus universitarios, que es el socioconstructivismo o el giro lingüisticista, ¿no? Sí, no son lo mismo, pero expresan, digamos, similitudes e identidades, ¿no? El socioconstructivismo viene más del área del ámbito de las ciencias sociales, mientras que el giro lingüisticista viene del ámbito de la filosofía también, ¿no? Está dentro del ámbito, es propiamente un discurso propiamente filosófico, ¿no? El giro lingüisticista y el socioconstructivismo lo que tienen en común es que es que terminan reconstruyendo y transitando el famoso dualismo occidental, ¿no? El dualismo metafísico, que es entre cultura y naturaleza, ¿no? Es decir, como si fueran dos ámbitos meramente separados, donde no hubiera ningún tipo de continuum, donde por un lado tenemos la naturaleza, que es lo pasivo, y por otro lado el ámbito de la cultura, que es el ámbito de lo activo, ¿no? Que es el viejo dualismo metafísico que viene, digamos, desde la antigua Grecia y ha atravesado la Edad Media y ha atravesado la Edad Moderna y, bueno, y se ha expresado en una serie de discusiones que, bueno, más allá de que hoy estén en paréntesis, ¿no? Es decir, de los poshumanismos o de posturas más bien ligadas al neomaterialismo, han puesto en entredicho esta postura. Lo novedoso, entonces uno dice, bueno, está bien, si ya hay tesis, hay artículos, hay ponencias, hay investigaciones, hay una serie de, digamos, de una dinámica académica e intelectual que viene a poner en entredicho a este dualismo metafísico, es decir, ¿por qué no plegarnos a eso, ¿no? A esa línea. Y ahí es donde la novedad de los estudios que nosotros desarrollamos es que nosotros no tenemos una lectura más bien postmoderna, como si la tiene el posthumanismo, sino tenemos bien una lectura moderna, en el sentido, tenemos una lectura de la modernidad más bien desde una perspectiva del idealismo alemán, ¿no? O sea, nuestra postura más bien es hegeliana, ¿sí? Lo que intentamos hacer es un realismo feminista, pero es un realismo más bien orientado desde el ámbito de un materialismo dialéctico. No un materialismo dialéctico en el sentido marxista clásico de los manuales soviéticos, sino un materialismo dialéctico entendiendo la propia materialidad como un proceso dialéctico, ¿no? Y ya vamos a ir desglosando un poco qué entendemos por dialéctica, ¿no? Pero antes de eso, la idea es tratar de pensar en qué momento estamos, ¿no? El momento de la predominancia y hegemonía de la perspectiva del giro lingüisticista y del socioconstructivismo. Que lo que nos viene a decir es que la subjetividad es un efecto de los modos de subjetivación, ¿no? Y esto es
Eso es una tesis central del Michel Foucault de los años, del año entre el 76 y el 78, ¿no? Principalmente. Es decir, después de escribir el primer tomo de Historia de la Sexualidad, y bueno, y después las diferentes conferencias que desarrolló en el Collège de France. Allí lo que hace Foucault, digamos, es una tesis que todavía repercute en los estudios sociales, en los estudios filosóficos, entendiendo y haciendo esa separación entre la subjetividad y los modos de subjetivación. Entonces, por un lado tenemos modos de subjetivación que subjetivizan y por lo tanto una subjetividad que es mero receptáculo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Foucault es en algún sentido poner la diferencia en el ámbito de lo externo. La diferencia tiene un contenido extrínseco, ¿no? En cambio, la lectura que nosotros hacemos es una lectura, como bien dije, hegeliana, donde entendemos que el proceso dialéctico, el proceso de la diferencia es un autodiferir, ¿sí? La diferencia es un autodiferir, es un diferenciarse de sí misma, ¿no? Es decir, en términos lógicos, la postura de dialéctica tiene que ver en la lógica del A es igual a no A, ¿no? Es decir, hay una identidad en la diferencia y una diferencia en la identidad. Y es el fundamento, el fundamento deja de ser un fundamento externo, exterior, extrínseco a la diferencia, sino que la diferencia es un poner de sí del fundamento, ¿no? Es el fundamento desplegado en sí mismo a partir de sus potencias inmanentes. Es decir, no hay una fuerza exterior que esté empujando el fundamento a determinada postura o determinado despliegue, sino más bien que son sus potencias inmanentes, ¿no? Y es allí donde nosotros, siguiendo también la línea de Slavoj Žižek, otro hegeliano y lacaniano, ¿no? Esa postura ahí bastante interesante del filósofo esloveno, donde para Žižek él habla del materialismo dialéctico, ¿no? Y rescata el materialismo dialéctico no en sentido marxista clásico, sino más bien lo rescata tratando de expresar el sentido de que la realidad es una realidad no toda, la materia es no toda, ¿sí? La materia no está acabada, y no está acabada la materia porque es un despliegue de sus propias potencialidades, entonces nunca está en un proceso de actualización completa, ¿no? Es decir, si uno tiene digamos, si uno piensa la lógica más bien aristotélica, ¿no? En Aristóteles la lógica o la metafísica entre el acto y la potencia, ¿no? Es decir, el acto es la potencia desplegada en todas sus manifestaciones posibles, mientras que la potencia son meras posibilidades de ser, ¿no? Entonces siempre hay ese juego mecánico entre potencia y acto, potencia y acto. Lo que viene a recomponer Hegel en esa lectura o en esa crítica sobre Aristóteles es la lógica de que en ese paso del acto a la potencia hay una esencia que despliega todas sus potencialidades. Y la esencia deja de ser, digamos, una esencia, digamos, en el sentido metafísico como una suerte de aglutinación de identidad, para más bien expresarse, la esencia es un autodiferir, es la esencia que se va diferenciándose de sí misma, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos dos posturas, ¿no? Por un lado, el socioconstructivismo, que el socioconstructivismo, para ponerle nombre y apellido, hoy lo podemos expresar en las teorías de género y en la teoría queer, ¿sí? Y vamos a meternos un poquito ahí. Y por otro lado, una postura más bien que va a pensar la negatividad de la sexualidad, ¿sí? Nosotros pensamos más en términos de la sexualidad como una negatividad, muy en diálogo con tres ensayos de Freud y con los primeros desarrollos sobre la sexualidad freudiana, ¿no? Donde para mí la genialidad de Freud y esos textos es no identificar la sexualidad o no, digamos, abroquelarla o no reducirla, mejor dicho, creo que reducir la mejor palabra, no reducirla al campo de lo meramente cultural o simbólico, pero tampoco reducirla al campo de lo biológico, ¿no? Es decir, es ese tercer espacio ontológico que está planteando Freud, que me parece a mí que para la época era una revolución, ¿no? Una revolución intelectual, pero más allá digamos, de las discusiones de su momento, es algo que hoy todavía permanece, es persistente esa pregunta y esa investigación de Freud. Yo me acuerdo que una vez di un curso sobre tres ensayos y una de las alumnas bueno, que obviamente tenía una postura más bien ligada a la ideología, a la teoría de género más bien de Butler, de Preciado, y estaba horrorizada por las palabras que dice Freud. No, bueno, porque en realidad es un texto difícil de digerir por las palabras, ¿no? Habla del invertido,
Es decir, hoy creo que Freud no podría dar ese discurso dentro del campo universitario porque lo cancelaría, ¿no? Más allá de que, bueno, uno intenta explicar, bueno, en el contexto de la palabra, de la discusión de la época, que contrarrestarlo contra exposiciones donde Freud directamente dice que no es posible retrotraer la orientación sexual, que más bien hay que trabajar sobre ella, etc. Hay otros recursos que mucha gente se queda con 3 ensayos y dice, bueno, Freud era un misógino, Freud era homofóbico, y si uno analiza más el contexto y la obra se da cuenta que no. Entonces, ahí vemos que esta idea de, digamos, una lectura de la sexualidad en términos negativos, de negatividad, está más relacionada con el campo psicoanalítico que con el campo, digamos, más bien de socioconstructivista, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el campo de las ideas, ¿no? Y en eso me voy a poner un poquito marxista, el campo de las ideas no es independiente del campo de la materialidad, de los procesos materiales de reproducción de la vida, ¿no? Es decir, que nosotros podamos pensar al mundo como una totalidad, es decir, podamos pensar en términos globales, es porque vivimos bajo un sistema global. Es decir, vivimos bajo un sistema que es el sistema de producción de mercancías, que tiene un alcance global. Es decir, no hay rincón del planeta donde el capitalismo no haya expandido sus propias determinaciones. Es decir, si uno se retrotrae, no sé, 700, 800 años atrás, no podemos pensar en términos globales porque no había, digamos, el capital no había emergido como ese flujo dinamizador de las relaciones sociales, ¿no? Hoy, digamos, lo que afecta, si vemos una crisis en China, vamos a tener una crisis en los países latinoamericanos y obviamente una crisis en alguna región del mundo repercute, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las discusiones entre Irán y Occidente, obviamente trajo consecuencias económicas que, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores y, bueno, y no han avanzado, digamos, en una escalada de la guerra, gracias a Dios. Pero bueno, pero ya, digamos, el tumulto, la discusión generó, digamos, reflujos económicos, caída de bonos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos afectados. Entonces, como estamos afectados, es decir, una de las principales tesis de Marx, saliendo de todo mecanismo posible y todo estructuralismo posible, es que las ideas no son independientes del mundo de la materialidad, ¿no? Es decir, eh, si podemos pensar en globalidad es porque hay un sistema social que es global, que atiende a todas las regiones del mundo. A partir de los años 50 hubo una gran transformación en el mundo del trabajo, ¿sí? Es lo que nosotros empezamos a hablar del post-fordismo, ¿no? Anteriormente nosotros teníamos el fordismo, ¿sí? El fordismo era el régimen de producción hegemónico dentro del capitalismo, el cual consistía, digamos, en una serie, o cómo repercutía en el campo de la subjetividad, era que había un impulso a la identificación de los seres sociales, con respecto a grandes identidades, ¿no? Es decir, había, por ejemplo, la identificación con la clase obrera, por ejemplo, ¿no? O con la nación, ¿no? No por algo, digamos, los años 30 fue la convulsión de los grandes identitarismos universales, ¿no? Es decir, los grandes nacionalismos, como el nacionalismo italiano, el nacionalismo alemán, la por otro lado, también el comunismo, ¿no? Es decir, la identificación con la idea de poder derrocar el capitalismo y que, bueno, que la clase obrera no tiene fronteras, que se identifica se identifica a sí misma a partir del atributo del trabajo. Es decir, todo eso hacía, digamos, o era posible gracias a que había toda una estructura, digamos, económica que le daba sustento a eso, ¿no? Es decir, no había grises en el medio, o te identificabas con la clase obrera o directamente caías en la ideología y te identificabas con la clase opresora. Eso a partir de los años 50, 60 empiezan a haber transformaciones en el mundo del trabajo, sobre todo con la introducción del post-fordismo, ¿no? Que el post-fordismo lo que hace es rompe con la estructuración, digamos, más bien eh, material, centralizada del trabajo, y lo que hace es una redistribución de la fuerza de trabajo, ¿no? Y ponen una nueva mercancía que es la mercancía de la información, ¿no? La información cumple un valor fundamental dentro en el mundo de las relaciones laborales contemporáneas.
Entonces, yo que vengo del marxismo, no soy marxista, digamos, o digamos, no soy marxista en el sentido clásico del término, digamos, no hago militancia marxista, pero sí me parece a mí crucial entender, leer a Marx y leer a diferentes autores marxistas, porque me parece que hay su discurso, en algunos sentidos, es muy racional y puede explicar muchos de los factores en los cuales estamos insertos. Después podemos diferenciarnos con su propuesta política, etcétera. Bueno, pero eso es otra discusión. Una discusión en los años 60 dentro del marxismo que empezó a ver autores como por ejemplo a Lyotard, empezaron a ver a Derrida, empezaron a ver a Michel Foucault, empezaron a ver a Harold Marcuse, etcétera, como autores enemigos, ¿no? Decían, hablaban, yo recuerdo los comunistas viejos que he tenido de conocidos, me decían, nosotros le decíamos la izquierda erótica, ¿no? Por el libro de Harold Marcuse de Eros y Civilización. Y veían ahí un peligro porque decían, no, lo que estos autores están planteando es la conciliación de clases, es decir, lo que hacen es descentralizar a la clase trabajadora como sujeto portador de un nuevo modo de producción, donde el capital está centralizado y bueno, el trabajo asalariado quede eliminado. Hay un cambio ahí, ¿no? Decía, y ese cambio se da porque estos autores directamente pasaron digamos, saltaron, digamos, la valla y pasaron a ser parte del campo de los enemigos, ¿no? Y a mí me pareció esa lectura siempre muy superficial, ¿no? Es decir, como si hubieran dos posturas solamente y tomar una postura significa traicionar, ¿no? Y me parece a mí que, que no son verdaderamente marxistas, ¿no? Porque un marxista no se va a preocupar por las intenciones personales de aquella persona, que muchas veces pueden ser de dinero, que, digamos, lo que hace posible, por las condiciones de posibilidad, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de que emerjan este tipo de filosofías, ¿no? Que después se identifican con la filosofía posmoderna. Lo que hace posible y me parece a mí que fueron muchísimo más inteligentes Lyotard, Derrida, Foucault, etcétera, ¿no? Lo que los hace grandes en ese sentido es que ellos leyeron los cambios materiales que estaba sufriendo el capitalismo de su época. Es decir, pensaron la fragmentación del individuo, ¿no? Lo que vamos a ver son autores que empiezan a pensar en términos fragmentarios, identitarios, ¿no? Por ejemplo, Butler no es nada sin Foucault. Si a Butler le quitamos Foucault, se desarma el discurso butleriano. Preciado no es nada sin, obviamente, sin Butler, sin Foucault y sin Derrida. Y nadie es nada si sacamos del campo digamos, del discurso filosófico a Lyotard, ¿no? Es decir, son autores que han leído los cambios, las nuevas dinámicas en el capitalismo y a partir de esos cambios han construido una filosofía de la fragmentación, ¿sí? Una filosofía que descentraliza a la clase trabajadora como sujeto político central, que es lo que venía postulando el marxismo clásico, y más bien empiezan a hacer una filosofía más bien de la diferencia, pero ahí hay una diferencia con esa filosofía de la diferencia, ¿no? La profesora Binetti, ella siempre dice que los franceses han leído mal a Marx, ¿no? Han leído mal a Hegel, ¿no? Es decir, porque uno dice, bueno, la filosofía francesa es una filosofía de la diferencia, desde Levinas, pasando por Lyotard, hasta Derrida. La diferencia está presente. Hay una pregunta por la diferencia, ¿no? En Levinas con el tema del rostro, en Derrida con el tema de la deconstrucción, Michel Foucault cuando habla de las minorías, cuando habla de los modos de resistencia, de los modos de subjetivación crítica. Es decir, hay todo un andamiaje, digamos, crítico, una caja de herramientas críticas que retoman el concepto de la diferencia, que es un concepto que está muy ligado, digamos, al campo de estudios del idealismo alemán, Schelling, Fichte, Hegel, Kant, pero que eso no leo muy importante. Lo que se han olvidado es que la diferencia para el idealismo alemán es un autodiferir. No hay una potencia externa, extrínseca a la propia diferencia que la haga dinámica, sino que el propio principio dinámico subsiste en la diferencia. Es la diferencia que se diferencia de sí misma, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos que ese olvido de la diferencia, de esa lectura, o mejor dicho,
o esa nueva relectura de la diferencia como una diferencia extrínseca, es lo que nos ha replegado en los estudios contemporáneos de la sexualidad, sobre todo las teorías de género, ligadas a la performatividad o al culturalismo, y por otro lado la teoría queer, que también habría que analizar un poquito más a fondo de qué se trata, ¿no? Entonces, nace la teoría queer, nace la teoría de género porque hay un cambio en los modos de subjetivación del capitalismo contemporáneo. Es decir, la condición de posibilidad es la fragmentación del sujeto. Ya el sujeto deja de orientarse en el mundo de la producción para orientarse al mundo del consumo. Y en el mundo del consumo lo que hace el sujeto es se fragmenta. ¿Sí? ¿Por qué se fragmenta? Lo dice Marx en el fetichismo de la mercancía, es decir, nuestras propias acciones en el capital, nuestras propias acciones, nuestros actos voluntarios, luego se nos van a presentar como actos místicos, como actos que están en algún sentido embarrados de ideología, ¿no? Es decir, el trabajador que produce, que está en la fábrica de, no sé, de la Toyota, por ejemplo, ¿no? Y está 8 horas, seis veces por semana, etcétera, produciendo, quizás lo que hace él es pinta la puerta y otro trabajador lo que hace, no sé, hace ensamblaje, y después salen a la calle a tomarse unas cervezas y ven pasar a la Toyota y dicen, no, wow, mirá lo que es esa camioneta, qué locura, y ese es el fetichismo de la mercancía, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el paso del orden de la producción al orden del consumo, que es una de las características del capitalismo contemporáneo, produce materialmente una fragmentación identitaria, ¿sí? Es necesario identificarse, hay una obligación a la identificación, ¿no? Y nos identificamos con atributos que son contingentes muchas veces, ¿no? Como por ejemplo la nación, ¿no? La nación es un atributo contingente. Eh, o la raza, o el género, y dentro del género, a su vez, hacemos una suerte de fragmentación de la fragmentación, porque el género que terminó siendo, digamos, en sus inicios como una categoría analítica, porque el género lo que era una categoría analítica para analizar la opresión de las mujeres, ¿sí? Al final terminó convirtiéndose en una suerte de fragmentos esencialistas, terminó convirtiéndose en lo que en algún sentido, Leibniz hablaba de las mónadas, ¿no? Las mónadas como estos pequeños fragmentos incomunicables entre sí, que Leibniz dice en la monadología que las mónadas no tienen puertas ni ventanas, no se comunican entre sí, se reafirman a sí mismas, ¿sí? Y en algún sentido es eso las nuevas identidades de género, en algún sentido vienen a expresar esa fragmentación, porque hay una diferencia, ¿no? Porque hay algunos teóricos, sobre todo teóricos conservadores, que son teóricos con los cuales nosotros no compartimos. Quizás algunas críticas podemos concordar, pero más bien el trasfondo ideológico no lo compartimos. Lo que hacen los teóricos conservadores es en algún sentido, no, esta gente está loca, ¿no? Esta gente está demente y es un producto de la racionalidad. No, esto tiene que tener una explicación. La fragmentación identitaria tiene una explicación en el ámbito de la producción, del paso de la producción al consumo, de la exaltación de los valores mercantiles, de la expansión del liberalismo en todo el mundo, porque si vamos a estar claros, el muro de Berlín se cayó y Cuba dejó de ser un modelo a seguir por las izquierdas latinoamericanas, digamos. Hay toda una suerte de desilusión y desesperanza a partir de la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética y la falta, digamos, de una idea universalizadora que pueda redimir a los oprimidos, y eso obviamente no se da porque cuando dice, bueno, ¿por qué triunfó el capitalismo? Triunfó porque materialmente pudo dar respuesta y soluciones a otras cosas que, por ejemplo, el comunismo soviético no lo pudo hacer. Es decir, fue una cuestión meramente material por las cuales gana el capitalismo en la Guerra Fría. Y por lo tanto, lo que vivimos es un mundo hegemonizado por el liberalismo, ¿no? Y una de las debacles, yo soy crítico del liberalismo, una de las críticas que se le hace al liberalismo es esta suerte de exaltación del individuo por sobre las determinaciones materiales y económicas de la sociedad, ¿no? Es decir, es que ustedes en la psicología lo ven con el tema del cuachi, ¿no? El tú quieres, tú puedes, una suerte de voluntarismo expreso. Y este voluntarismo infectó, digamos, en ciertas formas el ámbito de las ciencias sociales y el ámbito de la teoría crítica,
Y hoy vemos a diferentes intelectuales, digamos, haciendo una suerte de socioconstructivismo, digamos, lingüisticista, en el cual lo que se van a pensar es siempre en términos fragmentarios, no hay universalidad posible, todo queda en el ámbito de la interpretación, hay una suerte de antirrealismo sustentado en una perspectiva ideológica que va a primar la interpretación sobre los hechos, ¿no? Haciendo una muy mala lectura de Nietzsche y de la Galla Ciencia. Entonces, bueno, todo este, digamos, este problema, todo este dinamismo que vemos en el campo de las ideas, de los debates que han arrasado en los años 90 en adelante, eh, han tenido, digamos, una suerte de contrarrespuesta, ¿no? Actualmente, ¿no? Sobre todo a partir del año 2010 en adelante, que es que nacen al calor de esto una suerte de discusiones, primero en el campo, digamos, más bien metafísico, que, bueno, una reunión entre diferentes pensadores, entre ellos Harma, Meliazú, Gabriel, Marcus Gabriel, etcétera, que son pensadores Mauricio Ferraris, que vienen de diferentes posturas. Por ejemplo, Harman viene desde la postura heideggeriana, piensa el problema en Heidegger de ser y tiempo, el problema del instrumento, de la instrumentalidad, etcétera, que es lo que funda después la filosofía orientada a objetos, ¿no? La triple o ontología orientada a objetos, mejor dicho, ¿no? Por otro lado, hay autores como Mauricio Ferrares, que viene del ámbito del sociolingüisticismo, era o es, mejor dicho, o en su momento, bueno, era porque era discípulo de Derrida, y bueno, después rompe con la postura de Derrida y funda, digamos, una hermenéutica ontológica, viene del campo de la hermenéutica, pero bueno, le da ese carácter ontológico, y bueno, criticando el problema de la interpretación, una suerte, digamos, de crítica a Baudrillard. Y por otro lado tenemos autores más bien que vienen del ámbito de la metafísica, como Kenty Meliazú, que también trabaja temas teológicos, ¿sí? Que viene más bien de la tradición filosófica continental, bueno, donde empiezan, digamos, a pensar algo que parece una tontería, pero que para el campo de la filosofía, en la situación en la que nos encontramos, es como, no sé, es como la física cuántica, digamos, la revolución cuántica. Al decir que más allá de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, el mundo existe, ¿sí? Que es la tesis básica del realismo, es decir, el mundo existe más allá de nuestras interpretaciones. El mundo está presente. Somos parte de ese mundo. No somos un otro de ese mundo. Y esta tesis materialista, o que no es materialista en el sentido de materialismo vulgar, no es que lo que está diciendo lo único que existe es la materia, porque ahí uno diría, bueno, ¿y qué pasa cuál es la materialidad de las ideas? Bueno, ¿cuál es la materialidad del espíritu? ¿No? Es decir, lo que vienen a plantear es salir por fuera del materialismo vulgar y entender que un realismo más bien un realismo ontológico, es lo que ellos están planteando, ¿no? Es decir, que más allá de diferentes opiniones, de diferentes interpretaciones que podamos tener sobre la realidad, hay una realidad que nos está invitando al diálogo, ¿no? Nos está invitando a pensar, ¿no? Que no podemos, que tenemos que reafirmar más allá. Es una postura anticartesiana en este sentido, ¿no? Eso también es interesante, porque si uno sigue la argumentación de, de Descartes, ¿no? Uno dice, no, bueno, te dice, pero Descartes es el fundador de la subjetividad moderna, porque en el fondo lo que plantea es un método, que es un método analítico, un método que descompone el problema en sus partes y propone una solución. Sí, pero Descartes al final siempre en sus meditaciones y en el discurso del método termina siempre avalando en la cuestión de Dios, ¿no? Como aquel garante de que mi discurso en el fondo termina siendo un discurso racional y no es un mero engaño de un genio maligno, ¿no? Bueno, lo que hacen este tipo de filosofías es plantear, digamos, una suerte de anticartesianismo en el sentido de que deja de estar la garantía en un ser supraterrestre,
sino más bien la garantía de que la realidad existe más allá de mis pensamientos, más allá de mis ideas, es la realidad misma. Es la misma esencia de la materia, ¿no? Y por eso cuando hablamos de materia, estamos hablando de la materia como movimiento, ¿no? La materia es movimiento, ¿no? Esto lo decía también Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? Cuando habla del espíritu, ¿qué es el espíritu, no? Porque en Hegel se dice, bueno, Hegel es un idealista, porque para él está la materia y el espíritu. No, la materia es espíritu. La materia es movimiento, es dinámica, es dialéctica. ¿Y qué significa que sea dialéctica? Dialéctica significa que tiene su propio fundamento está dentro de sí. Es decir, que algo sea dialéctico, la dialéctica no es un método, ¿no? La dialéctica no es un método cuando decir, bueno, tenemos una dialéctica para la ciencia social, una dialéctica para la ciencia natural, una dialéctica para la psicología, no, no. La dialéctica, eso fue un malentendido que hubo en el campo del marxismo, que no ha leído a Hegel, ¿no? Porque si uno lee a Hegel se da cuenta de que eso no es la dialéctica. La dialéctica no puede ser un método, no hay un método dialéctico. Hasta el propio Heidegger se equivoca al plantear el método dialéctico en Hegel. La dialéctica lo que significa es automovimiento. Y ese automovimiento es el movimiento de la propia diferencia, que se mueve diferenciándose de sí misma. Entonces, lo que nosotros, digamos, entender, digamos, de esta forma la materialidad como movimiento, nos permite, digamos, entender y romper con esta, digamos, lógica binaria, dicotómica entre sexo y género, ¿no? Porque como bien decíamos, para no perdernos la argumentación, tenemos una transformación en el orden material, en el capitalismo. Eso lo que provoca es que la subjetividad, a partir del fetichismo, esté fragmentada, ¿no? Sucede que a partir de esta fragmentación hay filósofos como Derrida, Lyotard, etcétera, que entendieron muy bien esa dinámica, fueron muchísimo más inteligentes que los autores marxistas clásicos que seguían apelando a una realidad material que había dejado de existir, entendieron muy bien y desarrollaron una filosofía de la diferencia, pero una diferencia extrínseca, es decir, una diferencia movida por una fuerza externa, que es en este caso la fuerza de la cultura, la fuerza de los significantes vacíos, etcétera. Mientras que hay otra lectura, que es una lectura más bien en términos hegelianos, una lectura de la negatividad, entendiendo la materia como automovimiento, como un autodiferir. Entonces, de la primera postura lo que nacen es la teoría queer y las teorías contemporáneas de género. Que la teoría queer y la teoría contemporánea de género, digamos, haciendo a grosso modo, digamos, y de forma violenta podemos reducirla, con el par sexo-género, ¿no? Esa construcción teórica entre un sexo que vendría a ser el ámbito de lo pasivo, y por otro lado el ámbito del género como el ámbito de lo activo, ¿no? Como es en el lugar de la identificación. Es decir, es posible hacer esa diferenciación entre sexo y género porque detrás de ello hay un fundamento, digamos, epistémico que termina dividiendo dos campos de realidades, ¿no? Y de forma arbitraria, por un lado el sexo y por otro lado el género. Por un lado las fuerzas de la naturaleza y por otro lado las fuerzas de la cultura. Las fuerzas de la naturaleza dejan de tener el término fuerza para más bien ser un receptáculo vacío, y por otro lado el género termina siendo el campo de lo activo, ¿no? Como lo dije en su momento anteriormente, el género en su momento cuando nace como una categoría analítica y deja de ser una categoría analítica para ser una categoría sustancialista, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro. Una categoría analítica es una categoría que te permite analizar determinadas realidades, pero la categoría nunca va a identificarse o nunca va a terminar siendo reificada. Es decir, es una categoría de análisis. Sirve para determinadas cosas, para otras cosas no sirve, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, esto de forma anecdótica, un congreso de filosofía de la ciencia, un profesor chileno estaba presente, estaba bastante molesto con una conferencia de dos docentes, dos compañeras, que hablaban de una filosofía de la ciencia feminista. Y las chicas hablaban de la filosofía, la ciencia feminista, del lugar de la mujer en la ciencia, y levanta la mano el filósofo de la ciencia chileno y dice, le hago una consulta, yo entiendo, estoy de acuerdo de que, bueno, en los planes de estudio las mujeres están siendo relegadas, no ocupan el mismo espacio de paridad con respecto a los hombres, pero me parece a mí que eso no hace una filosofía feminista, eso hace una crítica feminista de la disciplina científica. Pero les pregunta, ¿qué es lo que lo hace feminista a la ciencia? No hubo respuesta.
No hubo respuesta porque caemos en el mismo problema de reificamos determinados atributos y al reificarlos, digamos, tenemos que construir una argumentación y un discurso que termina siendo tautológico, ¿no? Al final termina reafirmándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque entramos en la cuestión del género como una cuestión sustancialista. Deja de ser una categoría de análisis, que es lo que el filósofo de la ciencia le estaba diciendo. Bueno, eh, como categoría analítica, el género ahí lo que nos permite, solamente lo que nos permitiría a nosotros entender, es que hay un grupo de mujeres que han sido relegadas del campo de las ciencias o que ocupan un espacio secundario. Y ocupan un espacio secundario porque hay relaciones de poder que lo han determinado de esa forma. Pero cuando pasamos de esa categoría de género, de ser una categoría analítica a una categoría sustancialista, convertimos al género en una sustancia. Y dadas las condiciones actuales del pensamiento, esa sustancia tiende a fragmentarse, tiende a convertirse en mónadas, ¿sí? Entonces pasamos a tener bastantes problemas serios, porque en su momento yo recuerdo que salían manuales donde decían, bueno, esto es sexo, esto es identidad de género, esto es género, pero actualmente en las discusiones contemporáneas la orientación de género tiene que ver al final, se te termina confundiendo orientación de género con identidad de género, ¿no? Y se terminan haciendo cosas extremadamente que yo creo que hasta a un conservador mismo, digamos, le despertaría interés, ¿no? Es decir, como si acá hay autores que plantean en Argentina, por ejemplo, que la orientación de género puede ser definida voluntariamente, ¿no? Que uno habla después con un conservador evangélico y te va a decir, bueno, si es así, por lo tanto las prácticas de reconversión de la orientación sexual son posibles, porque le estamos dando posibilidades, estamos dando argumentación. Si decimos que la orientación sexual es una orientación, digamos, meramente electiva, decisiva, por parte del sujeto de forma consciente, es decir, hoy quiero ser homosexual, por lo tanto voy a ser homosexual, que no tiene un fundamento posible, ¿no? Eh, termina dándole, digamos, dándole la mano a los discursos homofóbicos de diferentes grupos de poder, en este caso, por ejemplo, las iglesias evangélicas, ¿no? Que en Brasil, sobre todo, que tienen clínicas de tratamiento de personas homosexuales, ¿no? Una locura esto, lo que plantea. Entonces, nosotros lo que planteamos ante esa diferenciación entre sexo y género es la diferencia sexual como una mediación, ¿sí? Es decir, entendemos la diferencia sexual no como una diferencia genital, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno lee a Preciado o lee a Butler, ellas identifican a la diferencia sexual como una diferencia anatómica, ¿no? Como si la diferencia sexual fuera o tenés pene o tenés vagina, o tenés vulva o es eso. Y no, la diferencia sexual es una diferencia, es un autodiferir, ¿no? Y en esto es muy importante una línea de pensamiento que también está muy ligada al idealismo alemán, que es el feminismo de la diferencia. Sobre todo en una pensadora que es Lucy Irigaray, que es una filósofa belga, sí, pero que hizo su vida académica en Francia. Comenzó a estudiar con Lacan, sí, fue lacaniana en su momento, después, bueno, rompe con Lacan, escribe su tesis doctoral que es Espéculos para otra mujer, donde le hace una crítica a Lacan, sobre todo a la teoría del espejo, y bueno, digamos, al foco, digamos, del Lacan de los años 60, sobre todo, al calor del mayo francés, etc. Ella rompe con Lacan, bueno, la echan de la universidad, porque en ese tiempo, bueno, pasa lo mismo que pasa ahora, es decir, cuando criticas a los popes de la universidad te pueden cancelar, bueno, a ella le pasó eso, y desarrolló una suerte de teoría feminista donde lo psicoanalítico, lo espiritual y lo ontológico estaban presentes, ¿no? Y lo que hace Irigaray es pensar, digamos, más allá del sistema sexo-género, ¿no? Va a pensar en términos de la diferencia sexual, ¿no? Y acá cito una parte del texto donde María Benetti habla sobre la diferencia sexual y habla sobre Lucy Gray. Dice: la diferencia sexual deviene de este modo en y por su propia partición origen. A partir del principio de la autodiferencia, Lucy Irigaray define a la mujer como otra en sí misma, indefinidamente otra y siempre varias. Ella no es simplemente una, misma y toda, sino dialécticamente no una, no toda.
El diferir que la constituye le impide cerrarse sobre sí misma y la mantiene abierta a su propia alteridad creadora. Dice, no, ¿por qué hay diferencia? Explica Irigaray. Ni tú eres ni yo soy del todo o lo mismo, principio de totalización. Tanto desde el punto de vista de la ontología como del psicoanálisis y del feminismo, se ha insistido en la negatividad e incompletitud que la diferencia sexual implica como su determinación esencial, ¿no? Digamos, acá lo que nos está diciendo Irigaray, o la interpretación que hace Binetti de Irigaray, va muy ligado a los términos isequianos de la materialidad como no toda, ¿no? La materia como no toda. Cuando significa no toda, ahí hay una discusión, sobre todo, esta es la discusión que introduce Irigaray con respecto a Lacan, ¿no? Que hay que ver si la de su lectura es correcta, ¿no? Acá lo dejo a libre interpretación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Lacan, o digamos, o la lectura milleriana de Lacan, habla de que lo simbólico siempre hay un resto, ¿no? En lo simbólico, que es lo real, que es aquello que no puede ser comprendido. Es una suerte, en términos kantianos, como lo nouménico, ¿no? Entre lo fenoménico, que es lo que puedo conocer por los sentidos, y lo nouménico no lo puedo conocer, es aquello que está oculto en la cosa, es la cosa en sí. Es lo que no puedo tener acceso porque no tengo las facultades necesarias para conocer lo numérico. Conozco solamente lo fenoménico que viene por el mundo de la experiencia. Entonces, cuando Irigaray dice que la mujer es no toda, lo que está diciendo es que lo que se está expresando en la mujer es la diferencia. Es la diferencia y es la alteridad. Y es en la diferencia y la alteridad, es que la diferencia y la alteridad, una de sus principales características es que nunca es totalizante. ¿Por qué? Nunca totaliza porque siempre es un diferenciarse de sí misma. Y ese es su carácter negativo, de la negatividad, es decir, su carácter dialéctico. Ahí es donde podemos entender un poquito más precisamente y más concretamente, mejor dicho, la diferencia sexual como un autodiferir. Es decir, en este proceso de diferenciación de sí mismo, nunca termina, nunca hay un proceso de totalización, nunca hay una síntesis, ¿no? Y esa es otra de las malas lecturas que hay de Hegel. Es decir, que en Hegel no hay una síntesis dialéctica, no hay un mundo donde todas las diferencias queden suprimidas. Ese es el mundo de las apariencias, dice Hegel, donde eso creo que no recuerdo en qué texto lo dice, creo que es un texto de Juventud, donde dice, en la noche todos los gatos son pardos, es decir, es el mundo de las apariencias, donde parece ser que la diferencia ha agotado todas sus posibilidades, pero la diferencia es inagotable. Ese es su carácter dialéctico, es la inagotabilidad de todas sus posibilidades, porque no es teleológica la diferencia. La diferencia no tiene un camino teleológico, es decir, de un principio hacia un fin. En términos lógicos, uno podría pensar lo que sí, es decir, es un autodiferenciarse de sí mismo que al parecer generaría una nueva síntesis, pero esa síntesis a su vez va a contener la diferencia y va a volver a diferenciarse. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que en términos lógicos tuviera ciertos atributos teleológicos, pero más bien es su funcionamiento lógico. Ahora, en otros términos, no hay teleología, porque la diferencia es inagotable. Siempre, digamos, hay multiplicidad porque hay uno, ¿no? Esa es la gran discusión de los medievales, sobre todo de los neoplatónicos, es decir, ¿por qué hay multiplicidad? ¿Por qué el mundo es múltiple? Porque hay un uno. Ahora, ¿ese uno dónde está? Y en términos teológicos es el Dios, ¿no? Ahora, en términos más bien filosóficos, más bien racionalistas, lo podemos pensar, el uno está en las cosas, está en la multiplicidad, se expresa en la multiplicidad, ¿no? Y esa es la lectura neoplatónica, ¿no? Eh, porque si uno se queda con Platón, en Platón, sobre todo en los textos de juventud y los textos de madurez, en Platón siempre hay un demiurgo, siempre hay un ser, siempre hay un uno, siempre está la idea de belleza, siempre hay una identificación, una metáfora para dar cuenta de algo que está más allá de lo terrenal, ¿no? Que es de donde venimos, ¿no? En todo caso, ¿no? Desde el mundo donde persisten las ideas, etcétera, que es lo verdaderamente que existe para Platón, el mundo de las ideas, que después vuelven, luego de la muerte, vuelven al lugar inicial. Pero los neoplatónicos lo que vienen a postular es que ese uno le dan ese carácter dinámico, ¿no? Ese carácter, es decir, lo uno se expresa en lo múltiple y lo múltiple se expresa en la unidad. Es decir, hay multiplicidad porque hay unidad y hay unidad porque ella misma se va a expresar en la multiplicidad. Ese es el carácter dialéctico.
Entonces la mujer, en todo caso, acá lo que ya introduciéndonos en la teoría feminista, lo que va a rescatar es que el discurso de Occidente, dice Irigaray, es un discurso de la mismidad. Y ese discurso de la mismidad es el discurso del hombre masculino. En cambio, la mujer siempre ocupó el lugar de no toda. ¿Por qué ocupa el lugar de no toda? Porque la mujer no se puede definir a sí misma en su totalidad, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la pregunta, ¿qué es la mujer? Es la pregunta más radical. Creo que es más radical que la pregunta de que si existe o no existe Dios dentro de las universidades contemporáneas. Porque, por ejemplo, ¿cómo definimos qué es una mujer? La definimos por sus caracteres, sus atributos sociales. Y si la definimos por sus atributos sociales, cualquier persona, cualquier sujeto que se identifique con esos atributos va a ser considerado mujer. ¿Nos identificamos con los atributos meramente biológicos? Ahora, la pregunta es sí, y digamos, la respuesta es sí, pero después hay una nueva pregunta. ¿Es la biología, digamos, totalmente autónoma del campo de la cultura? Y no, no lo es. Por lo tanto, tampoco podemos tener una identificación biológica. Entonces, lo que necesitamos es, y esto es lo que tratamos de aportar en la teoría, es una teoría feminista, en todo caso, o una teoría ontológica. Yo no hago feminismo porque, bueno, soy hombre. No puedo representarme en un grupo en el cual no pertenezco. No me parece éticamente adecuado. Dialogo, obviamente, aprendo, pero no puedo, digamos, marcar teoría en ese ámbito. Yo hago lo que hago ontología, pero bueno, en relación con esta teoría feminista y una teoría ontológica de la sexualidad, que es lo que yo hago, vamos a pensar la sexualidad como un continuo, ¿sí? La sexualidad, digamos, deja de identificarse en atributos biológicos o en atributos meramente culturales para pensarse en términos de continuum, ¿no? Y cuando hablamos de continuum, es decir, tratamos de pensar en esta figura que también la pensó Lacan, que es ese, no recuerdo bien cuál era el nombre que le ponía Lacan, es como el 8, es la figura de que uno va por fuera en ese 8, como es que es el 8 invertido, digamos, acostado, que parece un infinito. De Moebius, no me sale el nombre, la cinta de Moebius, ¿no? Es la cinta de Moebius. La sexualidad puede ser expresada como una cinta de Moebius, es decir, ¿por qué? Porque hay factores culturales y hay factores biológicos que están afectando, que la están determinando. Pero la diferencia sexual se expresa, digamos, en el campo de la cultura y se expresa en el campo de la naturaleza o en el campo de la biología, pero no puede quedar presa de una ni de la otra. No la podemos reducir a una y a la otra, porque cuando creemos que estamos saliendo de ella, estamos ingresando nuevamente en la misma, ¿no? Es decir, es esa cinta de Moebius que pareciera ser que vamos por fuera y en un momento, sin darnos cuenta, sin sufrir ningún cambio brusco, estamos por dentro de la cinta, ¿no? Es ese ir infinito por dentro y por fuera. Y ahora, ¿y por qué es posible estar en ese vaivén de mediación? ¿No? Y acá lo dice Binetti, dice, diferencia es negación, o mejor, autonegación. El sentido no dualista de esta negatividad recae sobre sí misma. No se trata, por lo tanto, de la negatividad que distingue extrínsecamente dos sexos, sino de la negatividad intrínseca, que separa a cada sexo de sí mismo para afirmarlo como no uno y no todo, incompleto, contradicho y siempre fracturado. ¿No? Esto es muy importante, es decir, la diferencia sexual no es la diferencia entre hombre y mujer, es la diferencia de cada sexo en sí mismo, que nunca puede ser, nunca puede llegar a autocompletarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque siempre está esa diferencia dando por sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros consideramos que los discursos contemporáneos sobre las identidades de género sufren de este fragmentarismo sustancialista, porque al final lo que termina es reificando determinados estereotipos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ¿cómo definimos una persona no binaria, ¿no? Esa es una discusión contemporánea. ¿Qué es una persona no binaria? Bueno, digamos, los estudios hegemónicos en esa área van a decir que una persona no binaria es una persona que no se identifica con hombre y mujer. Eh, sí, pero si no te identificás con hombre y mujer, ¿dónde está tu identificación? ¿Te podés identificar únicamente con una negatividad absoluta, una negatividad que se niega a sí misma? No. No, porque lo que cambia es una fragmentación subjetiva de la subjetividad. Por lo tanto, lo que terminan haciendo estas posturas es determinando, o mejor dicho, reificando determinados estereotipos sociales, ¿no? Es decir, lo que le criticábamos a los conservadores, que nos decían
bueno, para ser hombre vos no tenés que ser amanerado, no tenés que ser afeminado, los hombres no lloran, las mujeres tienen que atender el hogar, es decir, sosteniendo, digamos, una relación asimétrica a partir de determinados estereotipos, lo que nos vienen a plantear estas teorías es que la libertad se encuentra en la fragmentación y la no identificación de nuevos estereotipos, ¿no? Es decir, si quedamos presos nuevamente de un campo de sentido en el cual no hay liberación posible, sino más bien lo que hay pequeñas islas de supuestamente libertad por actos meramente voluntarios o voluntaristas, mejor dicho, me parece que es el mejor término, por actos meramente voluntaristas que se autoidentifican a partir de diferencias que son de corte extrínseco, ¿no? Es decir, una suerte de una cadena de significantes que no tiene fin, ¿no? Esta cadena de significantes donde, bueno, no solamente me puedo identificar con mi género, me identifico con mi raza, me puedo identificar con mi edad ahora, por ejemplo, ¿no? Los nuevos estudios del edadismo, etcétera. Más allá de algunas cosas con las cuales se puede estar de acuerdo, me parece a mí que también cada empresa de esta lógica fragmentaria, de significantes vacíos, y al final terminan, digamos, forjando, porque mi crítica a la tesis doctoral más bien es una crítica a cuáles son los presupuestos, digamos, políticos que encarnan estas teorías, ¿no? Y mi lectura es que es una lectura meramente liberal e individualista, ¿no? Es decir, que más allá que uno, por ejemplo, no sé, lee folletos, panfletos o textos de estos nuevos académicos, etcétera, que se plantean de combatir al capital a partir de la multiplicidad de sujetos, ¿no? Es decir, ahora el capitalismo va a caer por la aglutinación de los movimientos LGBTQI, más el movimiento racial, más el movimiento anticolonialista, más el movimiento... Entonces, al final, lo que hace es una dispersión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Más allá de que, pues, capaz que no lo expliqué bien, la fragmentación que produce el capitalismo es una fragmentación ideológica. En términos materiales, no hay fragmentación. El capital es uno. O mejor dicho, el capital, el capital se puede expresar también como una diferencia. ¿Por qué? Porque el capital, como una relación social, lleva dentro de sí sus propios enterradores, dice Marx, ¿no? ¿Por qué lleva de sí sus propios enterradores? Porque para que exista el capital necesita que exista el trabajo. Ahora, el trabajo bajo las condiciones capitalistas, bajo, digamos, el análisis que Marx hace, no puede sobrevivir o va a tender hacia una crisis terminal si no se libera o si no centraliza el capital, ¿no? Si el trabajo no centraliza el capital, si la clase trabajadora conscientemente se organiza y no centraliza el capital, digamos, va a haber capitalismo para rato, ¿no? Ahora, el problema ahí es que la fragmentación es en términos ideológicos, es en términos de identificación. Pero en términos materiales el capitalismo sigue siendo lo mismo, es decir, se siguen produciendo mercancías con diferentes técnicas de producción, pero la lógica sigue siendo la misma, es decir, el capital se alimenta de la plusvalía. Por lo tanto, digamos, es una fragmentación meramente ideológica. Entonces, en el fondo, jugar en el campo de la ideología, proponiendo, digamos, una teoría o una contraideología en la cual hagamos un discurso, digamos, de la fragmentación como estrategia y táctica política, me parece a mí que luchar contra un sistema que centraliza, un sistema que es dinámico en el sentido de que despliega sus propias potencialidades y sus propios atributos el capital, y uno de esos atributos es el trabajo. Ir en una lucha en términos fragmentarios, me parece a mí que es discutir con las herramientas del enemigo en todo caso, es discutir con las herramientas eh, propiamente del opresor, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en las discusiones y en los debates actuales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos contacto con gente en España, con un psicoanalista, Errasti se llama, que hace también una crítica a la identidad de género desde el psicoanálisis, muy interesante, debatible en muchos aspectos, pero interesante. El tipo no puede presentar su libro si no va a estar la policía presente, porque lo boicotean, eh, lo, le rechazan publicaciones, es decir, mismo mi trabajo de investigación en este momento se encuentra detenido porque las autoridades de la universidad no están de acuerdo con mi postura, porque bueno, lamentablemente en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, hay una sola postura,
que es una postura constructivista y no permiten que hayan otras posturas, ni del campo de la filosofía y la ciencia, ni del campo de la ética tampoco, es decir, hay una sola postura y todo aquel que desee, digamos, pensar más allá de esas posturas termina sufriendo cancelaciones, desprestigio, silenciamientos, desfinanciamiento también en algunos proyectos. Y esto se da porque en el fondo, más allá de que podamos pensar, y en el cual yo estoy de acuerdo, me parece a mí que una de las formas, digamos, en las cuales se puede determinar la homofobia o se puede determinar la discriminación es rechazar cualquier tipo de estereotipos, ¿no? O identificar, es la identificación del sexo con un estereotipo determinado, ¿no? Eh, en vez de dar esa discusión y plantear cómo es posible llevar a cabo una política, digamos, que acabe, digamos, con el término de los estereotipos sociales como forma de identificación, porque son opresivos en el fondo, terminan manteniendo posturas totalitarias, ¿no? Ajenas a cualquier práctica política racionalista que respete la diferencia y la diversidad y ahora el debate, sobre todo en las universidades, que para uno las entiende como lugares donde lo universal está pensado, se pone en cuestionamiento, ¿no? Eh, Muchas veces hay discusiones que no las puede tener uno en determinados ámbitos y la universidad es el lugar, pero bueno, lamentablemente fuerzas oscurantistas, ¿no? Bañadas con un discurso libertario terminan empañando, digamos, discusiones y, bueno, cancelando a intelectuales. Y no solamente eso se da el problema de la cancelación, sino también de la autocensura, es decir, compañeros y colegas que no se animan a publicar o no se animan a dar estas discusiones porque, bueno, porque tienen miedo que los afecten su reputación o etcétera, ¿no? Pero se da por esto, ¿no? Porque en el fondo son discursos que no son antagónicos contra el capital. Porque si vamos a ver, por ejemplo, la teoría queer nace de forma antagónica al capital. Yo en mi tesis hay un capítulo donde investigo, digamos, los orígenes de la teoría queer y en esos orígenes eran movimientos realmente antagónicos, porque nacen al calor de la crisis del SIDA, ¿no? En los años 80 se expandió, digamos, esta enfermedad, esta maldita enfermedad, y provocó, digamos, afectó a los grupos minoritarios, sobre todo eran las, no sé si creo que llamaban las 4H, los homosexuales, haitianos, los consumidores de heroína y no recuerdo qué otro grupo más. Bueno, y estos grupos se aglutinaron, eh, protestaron frente a las iglesias, protestaron frente al gobierno de los Estados Unidos, tenían acciones de calle, de movilización, de discusión, de armar en clubs para poder acceder a diferentes medicamentos, grupos de investigación para ver y dialogar con grupos, con científicos, médicos, etcétera, biólogos, para ver cómo encontrar una salida a esta crisis. También estaba el problema de la salud pública, ¿no? En ese momento Ronald Reagan, el gobierno, desfinanciaba la salud pública con su gobierno neoliberal y también era una crítica al Estado capitalista. En todo caso, nace con ese carácter disruptivo para terminar al final convirtiéndose en lo que eh, muchos autores lo llaman, ¿no? Y sobre todo eh, de Lauretis, que es la que fundó el concepto de teoría queer, ¿no? La primera autora que lo nombra el concepto de teoría queer, donde, bueno, dice que al final se terminó convirtiendo en un significante vacío de la industria cultural, ¿no? Es decir, es un lindo nombre para una tesis, es un lindo nombre para una ponencia, es un lindo nombre para un grupo de investigación, pero en el fondo, si uno piensa en qué ha beneficiado para los grupos minoritarios, y la verdad que yo particularmente no veo cambios porque la discriminación sigue estando en los mismos lugares de trabajo, al contrario, se refuerzan estereotipos, hay una fragmentación absoluta en las tácticas y estrategias de lucha. Entonces, más bien lo que trajo fue una suerte de pasividad más que de actividad y una suerte de vanguardismo, ¿no? Porque en todo caso, si uno se pone a pensar, toda la ideología woke, ¿no? Está el despertar y todo, está muy ligado a las vanguardias del siglo XX, es decir, no hay nada nuevo, o sea, no,
es una suerte de pastiche, digamos, que reflota el surrealismo, reflota las vanguardias estéticas del siglo XX, donde se creían moralmente superiores al resto decadente, ¿no? Entonces, en algún punto me parece a mí que eso también está pasando con este tipo de militancias, ¿no? Que más bien caen en un problema ideológico, ¿no? Un problema claramente ideológico. Bueno, por la hora me parece a mí que hay muchas cosas, ¿no?, que discutir, pero bueno, me parece a mí que no nos va a dar el tiempo y bueno, me gustaría escucharlos y abrir una serie de preguntas, opiniones o posturas. Me gustaría escucharlos. Claro, pues el micrófono queda abierto a recibir las preguntas, comentarios, las participaciones, a ver quién se anima primero. Luego tardan un poquito en elaborar las preguntas. Ah, sí, sí. Bueno, yo tendría una primero que, ya que nadie se anima todavía, no me queda claro cómo estás entendiendo desde tu postura la diferencia sexual como mediación. No sé si Ujú. podrías un poquito ahondar más en eso. Sí, sí, claro, claro, no hay problema. Sí, sí, Ujú. quedó como muy en el aire. Claro, la diferencia sexual es mediación en el sentido de que digamos, no puede quedar suprimida o reducida, mejor dicho, al campo de la biología, ¿no? Por un lado. Pensemos en el campo de la biología, ¿no? Es decir, los críticos a los que hacemos diferencia sexual, los que pensamos diferencia sexual y sobre todo Preciado, es que ella plantea que la diferencia sexual es una suerte de reificación de diferencias estructurales, ¿no? Es decir, la diferencia sexual vendría a ser una suerte de, para esos autores críticos, ¿no?, de la diferencia sexual, de una reificación de determinadas estructuras asimétricas, ¿no? Es decir, como si la diferencia sexual lo único que planteara es que existen hombres y mujeres, ¿no? En todo caso, en la lectura que nosotros hacemos de la diferencia sexual es que es una diferencia que media entre el ámbito de la naturaleza y la cultura. Primero porque no puede quedar reducida a uno de esos ámbitos. No puede quedar reducida al ámbito de la biología, pero tampoco puede quedar reducida al ámbito de la cultura. ¿Y por qué no puede quedar reducida? Porque su carácter o su principal atributo es la negatividad, ¿no? Es decir, la diferencia sexual, por ejemplo, nuestras células está compuesta por la diferencia sexual. La diferencia sexual se expresa en nuestras células. Es decir, es posible el desarrollo del ser humano a partir de la replicación celular porque la diferencia sexual es un multiplicarse dentro de sí. Se expresa en su propia diferencia, ¿no? Es decir, va más allá de una diferencia entre XY y XX, ¿no? Porque entonces ahí cuando uno habla de diferencia sexual dice, no, bueno, pero es un discurso transfóbico, porque no estás incluyendo a aquellas personas que no se identifican con el sexo con el cual nacen. Pero ahí mismo está actuando la diferencia sexual. Si hay personas que no se identifican con el sexo en el cual nacen, es porque la diferencia sexual es una mediación. Y como es una mediación, nunca es completa. Nunca en términos sisequianos, sí se define la diferencia sexual como no toda. ¿Sí? ¿Qué significa que sea no toda? Que no termina de ser completa. Ahí estoy buscando creo que acá estaba había una definición que estaba buena, yo la voy a encontrar, un segundito, acá estaba. Acá dice, aplicado a este principio, dice, aplicado a este principio a la diferencia sexual femenina, se sigue que la realidad del sexo no es algo inmediatamente dado en la representación abstracta, sino más bien mediado en la interfaz del pensamiento en la cultura, sin que ello signifique que el sexo sea reductible al género o al productor extrínseco. A esta mediación objetiva el feminismo la llama diferencia sexual.
y la entiende como la síntesis relacional de sí misma y lo otro. A partir de esto, podremos asentir hasta cierto punto que el posfeminismo tiene razón. La inmediatez natural del sexo es mediada. El error constructivista radica en creer que tal mediación representa de suyo un reduccionismo sociodiscursivo, un lugar de una ontología de la acción recíproca. La diferencia sexual expresa de manera paradigmática la constitución relacional inmediata del origen. De ahí que algunos autores la hayan interpretado como mediación universal, vale decir, instancia de desdoblamiento y creación de la inmanencia de lo uno, nunca meramente uno. Tal como la piensa el feminismo, el concepto de diferencia expresa del suyo el dinamismo de un origen que produce, por desdoblamiento reflexivo, simultáneamente a sí mismo y lo otro. Acá, para explicar un poquito, acá es Hegel puro, digamos. Lo que hace es la idea del desdoblamiento. La reflexión es un... No estoy hablando de la reflexión como el acto digamos, mental, reflexivo sobre determinados asuntos, sino más bien la reflexividad del propio origen, del propio principio. Es decir, en Hegel, el concepto de fundamento, que es Grund en alemán, no es un fundamento externo, no está por fuera de la realidad. Es inmanente, tiene un carácter inmanente, tiene un carácter negativo. Es el fundamento el que pone de sí sus propias determinaciones. No hay determinaciones exteriores digamos, que determinen bajo la redundancia ese fundamento. Es el fundamento el que pone de sí sus propias determinaciones y sus propios atributos. Es un desdoblamiento de reflexivo, por eso se habla de desdoblamiento. Es reflexivo porque es, digamos, en términos de reflexión tiene que ver con esto, ¿no? Que pone de sí, pone de suyo, digamos. Mientras que desdoblamiento por este carácter negativo, es decir, hay un momento donde se niega a sí misma, por eso se desdobla. En ese proceso de negación hay un proceso de desdoblamiento. Por eso es posible que haya personas que no se identifican con el sexo con el cual nacen. Y eso no es un discurso transfóbico, al contrario. Lo que rescata es que es parte de la condición humana, de que es posible que existan personas que no se identifiquen con el sexo con el cual nazcan y decidan voluntariamente acceder a una transición de género. Pero lo que nunca se puede borrar es el sexo. ¿Por qué nunca se puede borrar? Por la propia diferencia sexual. Porque se puede negar el sexo, pero no se puede borrar. La diferencia sexual es imborrable. Puede ser negada. Puede ser negada porque es no toda, es incompleta. Siempre está en ese constante proceso de cuestionamiento, porque tiene un carácter especulativo la diferencia sexual. Es decir, esto no nos lleva a decir que solamente existen hombres y mujeres, ¿no? Sería absurdo, vulgar decir eso, que existen solamente hombres y mujeres. Porque la diferencia sexual va más allá de la diferencia hombre y mujer. Es la diferencia dentro de cada sexo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora últimas investigaciones que se han dado en el campo de la medicina, digamos, de la gastroenterología, etcétera, es que siempre lo habíamos dicho nosotros, ¿no? Siempre habíamos escuchado, no, el estómago tiene relación con el cerebro, ¿no? Con las sinapsis cerebrales. Y uno decía, sí, sí, puede ser, qué sé yo, a veces cuando uno está mal del estómago, o por ejemplo, mi esposa sufre de problemas gastrointestinales, cuando sufre crisis, se deprime, está muy mal de mal humor, entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el cuerpo asume esa condición anímica? Y hay una investigación reciente donde encuentran que digamos, que el intestino también es sexuado. O sea, tiene una repercusión sexual el intestino, porque la materia es sexuada. Y la materia es sexuada no porque la materia, digamos, tenga células XX o XY, sino porque sexuada en el sentido metafórico, ¿no? Usamos el término de sexuación como de forma metafórica, es decir, que la materia es un despliegue inmanente de sus propias potencialidades. Y por lo tanto, como es un despliegue inmanente de sus propias potencialidades, es inagotable. Es decir, es agotable en el sentido cuando ya el cuerpo deja de existir, ¿no? Pero en sus propias manifestaciones no depende de un órgano externo. Es decir, es el propio desarrollo, es la propia síntesis de la materia. Por eso muchas veces dicen, bueno, cuando los que hablan de diferencia sexual hablan en sentido esencialista, ¿no? Hacen o críticos dicen feminismo esencialista, ¿no? Las feministas transfeministas o feministas posmodernas nos dicen a nosotros que hacemos un feminismo esencialista.
Pero el problema es que hacen una mala lectura del esencialismo, porque el esencialismo, o es posible, hay dos lecturas del esencialismo, ¿no? Una lectura del esencialismo como una suerte, digamos, de identidad, una ipseidad, digamos, inmodificable, es como que algo siempre va a persistir en el tiempo, mientras que hay otra definición del esencialismo, ¿no? Eh, por ejemplo, dice Vinetti, la esencia es una categoría ontológica, no biológica, ni sociológica, ni histórica, y exige ser pensada en sus propios términos. No se define por propiedades o determinaciones ónticas de cosas a la mano, enumerables y generalizables en representaciones abstractas que expresarían de manera positiva, inmediata y acabada lo que una cosa es. Explico, ¿no? O sea, lejos de cualquier empirismo, digamos, vulgar, no se trata, digamos, de... No se puede definir por lo óntico, por las cosas contingentes, ¿no? Pero sigue escribiendo Boinetti, dice, empresaria manera, o sea, por ejemplo, como si dijéramos, por ejemplo, todas las mujeres producen óvulos. Por cierto, muchas no producen óvulos por contingencias de su materialidad sexuada, porque han dejado de hacerlo o todavía no lo hacen. Si la esencia ontológica se definiera por propiedades biológicas, sociales o psíquicas, no sería ontológica. Es decir, si nosotros decimos que una mujer es aquella persona que puede ovular, o que ovulan, en todo caso, estamos dando cuenta de la diferencia sexual en términos biológicos. Ahí, ahí sí caeríamos en una suerte de esencialismo vulgar, ¿no? Porque estamos definiendo al sujeto por determinados atributos, pero decimos, hay mujeres que no ovulan, las niñas no ovulan, las mujeres mayores de 45 después de la menopausia no ovulan, o personas que sufren algún problema físico y no ovulan. Entonces, ¿dejarían de ser mujeres? Y uno dice, bueno, es una pregunta media tonta. No, porque está mal formulada la pregunta. Está mal formulada porque no podemos determinar la esencia por sus atributos empíricos, contingentes, ónticos, sino que más bien es ontológica. Y sigue Miretti. Si la esencia ontológica se definiera no. En todo caso, las definiciones ónticas dependen de la esencia en tanto que relación de la cosa consigo mismo mediada por la alteridad. Es decir, tampoco podemos negar lo óntico, ¿no? Esto lo decía Heidegger, ¿no? Existe lo óntico porque hay ontología, ¿sí? El óntico existe porque hay una ontología. La esencia que pensamos es ante todo dinamismo de autorrelación o reflexión y en tanto que tal un movimiento negativo. No se trata entonces de una positividad inmediata, sino una negatividad reflexiva y potencial. Tampoco de alguna representación abstracta, predicable extrínsecamente de la cosa, sino una universalidad concreta realizada por el devenir singular. Entonces, para darle una definición más concreta, la esencia deja de ser, digamos, de ser un atributo meramente de identidad permanente, como aquello que es lo que permanece, lo que subsiste, ¿no? Los medievales hablaban de la substancia, aquello que subsiste, que está debajo, ¿no? La esencia deja de ser pensar en esos términos, sino más bien pensarse como autorreflexiva. Es decir, es autorreflexiva porque la esencia es la materia que en su propio dinamismo va produciendo sus propias determinaciones. Estas determinaciones no provienen del exterior, son inmanentes a la propia materia, ¿no? En términos físicos, cuando uno, por ejemplo, se acerca a la teoría de la creación del universo, etc., la gran discusión es qué hay detrás del universo, ¿no? ¿Qué hay detrás del Big Bang? ¿No? ¿Qué hay antes del origen? ¿No? Y antes del origen, lo que algunos estudios han determinado es que no es que no había nada, es que había algo. Y el Big Bang es un efecto de ese algo que estaba antes. Entonces, a lo que vamos, y es la gran pregunta que se hace Schelling en Las Edades del Mundo, Schelling se pregunta, dice, ¿qué había antes de que Dios creara el mundo? ¿No? Decía, era el Dios loco, dice, el Dios de las fuerzas locas. Para crear el mundo, Dios lo crea a partir del Logos, dice Shelley siguiendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿no? El Logos, la palabra. Cuando Dios nombra la palabra, nombra el Logos, se nombra a sí mismo. Y es en ese nombrarse de sí mismo donde Dios elige a sí mismo. Pero ¿qué dice Schelling, siguiendo haciendo una lectura del cristianismo? Dice, lo que genera es un desdoblamiento. Por un lado tenemos el Dios terrenal,
el Dios, digamos, de lo bueno, de la idea de belleza, etc. Y por otro lado tenemos el Dios terrenal, que es Jesucristo, que es el que vino a morir junto a los hombres, el que vino a redimir del pecado a los hombres. Es el Dios vagabundo, ¿no? Y eso expresa un poco también en algún sentido el carácter de esta diferencia autorreflexiva o de la esencia como autorreflexividad. Es decir, se expresa, digamos, como dice ella, dice, es una universalidad concreta realizada por el devenir singular. Es decir, no podemos quedarnos con ninguno de los dos campos, es decir, no nos podemos quedar con el campo meramente trascendental ni con el campo terrenal, más bien. Es la trascendentalidad que se expresa en la terrenalidad. Y es en la terrenalidad donde podemos entender también la trascendentalidad, ¿no? Que es el gran debate teológico que dividió aguas, ¿no? Entre aquellos que decían que podemos conocer a Dios por las obras y otros que decían, no, a Dios lo podemos conocer como un principio a priorístico, es decir, lo podemos conocer independientemente de sus obras, ¿no? Y ahí, cuando yo había nombrado a los neoplatónicos resuelven ese problema porque dicen, está bien, Dios tiene atributos que todos los mortales no tienen, estamos de acuerdo. Ahora, es en los atributos de los mortales donde entendemos la grandeza de Dios, donde entendemos que Dios se expresa, es decir, la naturaleza no es un otro del Dios, es Dios expresándose, es es Dios expresándose en su propio carácter reflexivo, autodiferencial. Ahora, lo que hace el idealismo alemán es que le quita la palabra del Dios, digamos, más bien cristiano, más bien teológico, para darle un carácter filosófico, ¿no? Es decir, porque si uno dice, bueno, lee a Hegel, y Hegel está hablando de Dios, sí, está hablando de Dios, pero no está hablando del Dios cristiano o el Dios maometano o el Dios de los judíos, sino más bien está hablando en términos filosóficos, es decir, es en aquello que le da garantía a la existencia, ¿no? No sé si se entendió un poquito lo de la diferencia sexual. Sí, creo que sí. No sé si hay por acá preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va encaminada a los proyectos que han venido presentando los militantes en sus ponencias. Yo creo que ser investigador es poder dar cuenta de sus investigaciones. Entonces, ¿por qué piensas o desde dónde piensas que ser investigador tenga que ver con estar en la búsqueda de la verdad? Buena pregunta. La verdad que muy buena pregunta. Yo creo, y en eso, digamos, porque, ¿qué te hace investigador? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nosotros definimos qué es un investigador? Un investigador es aquella persona que dispone de determinados recursos materiales, intelectuales, económicos, ¿no? También, porque uno no puede investigar sin determinados recursos económicos, para desentrañar una porción de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Un investigador desentraña la realidad, ¿no? Pero me parece a mí que lamentablemente lo que vemos últimamente, yo lo digo digamos, en el gremio que yo conozco, que es el gremio argentino, de la Academia Argentina, donde la verdad deja de ocupar ese lugar. Y no estoy hablando de la verdad como aquello, digamos, como aquello que existe, que es algo que tenemos que alcanzar, que está más allá en algún lugar secreto. No estoy hablando de la verdad, sino la verdad como una motivación, ¿no? Es decir, el investigador, por ejemplo, a mí lo que me pasó, lo digo para graficarlo, ¿no? Cuando yo comencé mis estudios sobre sexualidad, yo tenía una postura más bien cercana a la teoría queer, ¿no? Y comencé investigando en teoría queer. Al momento de que yo voy investigando, leyendo, algo que yo aprendí por la militancia, que eso me acuerdo que me dejó muy grabado un compañero, que éramos muy chicos, me lo dejó muy grabado, me dice, en ese momento yo era marxista, me dice, vos estás equivocado, me dice, ¿por qué? Le digo,
Dice, porque vos solamente lees autores marxistas. Dice, vos no lees ni a los liberales, no lees ni a los fascistas. Dice, vos tenés que leer a todos, me dice, porque si vos vas a mantener una posición, una postura, esa postura se diferencia de otras posturas. Ahora, si vos no conoces las otras posturas, no conoces la matriz ontológica, la matriz epistémica de aquella postura, lo que vas a hacer, vas a repetir la crítica contra el autorizo. Vos tenés que tener un criterio propio y conocer la otra realidad para, de última, mantener un discurso más ordenado y una mejor argumentación. Y la verdad que lo tomé, ese ejemplo. Cuando fui estudiando la teoría queer, me empecé a dar cuenta de que había un montón de vacíos teóricos que tenía, ¿no? Y posturas que, en términos éticos y políticos, no me parecían los correctos. Y eso me llevó a hacer una lectura, digamos, cruzada de críticos que se criticaban en su momento, porque yo leía diferencia sexual y ya lo identificaba como un discurso biologicista, transfóbico. Y empecé a relacionarme con estos grupos supuestamente transfóbicos y me di cuenta que no había nada de transfobia en esos grupos, al contrario, que lo que luchaban era por liberar a las mujeres de los estereotipos, de la identificación con los estereotipos. Porque los estereotipos con los cuales se identifica a la mujer son estereotipos, digamos, más bien opresivos, ¿no? Es decir, la mujer como, digamos, para ser mujer te tenés que maquillar, ¿no? Para ser mujer te tenés que vestir de determinada forma, pero yo lo que entiendo es que hombres y mujeres somos diversos, es decir, no por usar pollera, digamos, necesariamente te tenés que identificar con ser mujer. No, me parece a mí que al contrario, eso refuerza valores y posturas conservadoras. Entonces, lo que yo digo es que lo que debe motivar a un investigador es a desentrañar esa realidad, esa porción de la realidad en la que uno está inmerso, en la que uno se está formando, en la que uno dialoga con otros colegas, pero siempre guardando ese apetito por la verdad. ¿Y cuál significa el apetito por la verdad? Es que el apetito por la verdad tiene una consecuencia, que muy pocas personas logran, digamos, estabilizarla, ¿no? En alguna forma. Que muchas veces te puede contradecir. Que muchas veces te va a decir, mirá, todo lo que vos estudiaste, todo lo que vos te formaste está equivocado por esto. Y lo mejor que uno puede hacer en ese caso es aceptar que está equivocado, ¿no? Por ejemplo, ahora, esto es nuevito, salió hace poco, en Harvard, en la Universidad de Harvard, están renunciando a académicos porque han modificado en sus investigaciones datos. ¿Para qué? Para confirmar sus hipótesis. Y han tenido que renunciar, gente de renombre, de las áreas, sobre todo de las áreas sociales y las áreas humanísticas, porque bueno, en las áreas naturales, con el tema de datos es mucho más fácil, digamos, en todo caso, determinar cuando hay una variación voluntaria de algún dato, ¿no? Pero en las ciencias sociales, en las ciencias humanísticas, la verdad que eso se expresa, ¿no? A la hora de hacer determinadas formulaciones que son tautológicas o que son meramente metafóricas, que no son claras. Y justo leía una frase de Schopenhauer, que uno a Schopenhauer lo tiene como un filósofo irracionalista, ¿no? Una suerte de maestro místico, ¿no? Y hay una frase de Schopenhauer donde Schopenhauer habla de dos tipos de filósofos. Dice, el buen filósofo tiene que ser un filósofo de la claridad. Tienes que explicar la realidad de la forma más sencilla, clara y concreta. No debe dejar lugar para la ambigüedad. Debe ser claro en sus ideas, en sus argumentaciones, en sus posturas y en sus conceptos. En cambio, dice, está el otro filósofo, el mal filósofo lo llama, que es aquel filósofo que esconde sus propias falencias, sus propias faltas y sus propios métodos con palabras complicadas, con embustes, por ejemplo, no sé si ustedes han leído o leyeron a Preciado. Bueno, yo tuve que leerla para el doctorado y uno se encuentra con determinadas tesis que contradicen tesis que dijo en el capítulo anterior. Y uno va diciendo, bueno, pero le da ese carácter rimbombante, ¿no? El régimen fármaco-pornográfico, las políticas SNAF, y una suerte de términos que terminan al final siendo una ensalada teórica porque termina aglutinando Marx con Derrida, con Lyotard, con Baudrillard, con Marcuse, es decir, lo que terminan haciendo es una suerte de, digamos, de reafirmación. Yo lo llamo, es como una suerte de reafirmación sectario, ¿no? Es decir,
no, ya llega un punto donde no ponemos en suspenso nuestras propias ideas, ¿no? Es decir, porque me parece a mí que el investigador, para poder acercarse a ese universal de verdad, ¿no? Esa idea, esa idealidad de verdad, tiene que poner en suspenso sus propias ideas. Si nosotros no ponemos en suspenso nuestras propias ideas, nuestras propias posturas, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Nunca vamos a construir ciencia, ¿no? Y en eso es muy claro, digamos, el concepto de ciencia, ¿no? Es decir, si nosotros vivimos, porque tampoco podemos terminar viviendo en una constante, digamos, en una constante discusión crítica tampoco, ¿no? Por un lado, yo creo que ni ambas posturas son equivocadas, ¿no? En todo caso, cuando hablamos, por ejemplo, en el libro La estructura de las revoluciones científicas, cuando se define que el psicoanálisis y el marxismo no es una ciencia porque vive constantemente en crisis, porque no puede fundamentar metodológicamente, racionalmente, estructurar una teoría general que pueda superar la crisis y la dispersión de teoría. En el psicoanálisis lo vemos escuela psicoanalítica de orientación lacaniana, escuela psicoanalítica de orientación kleniana, freudiana, y dentro de los lacanianos tenemos 50.000 escuelas lacanianas y freudianos que no hablan con lacaniano, y no hay acuerdo sobre determinadas posturas. Lo mismo pasa en el marxismo, tenés diferentes escuelas, y más allá de eso, bueno, pero eso es dinámico, sí, está bien, pero no te constituye tampoco un saber concreto y directo. Más bien lo que terminamos siendo es una dispersión. Y me parece a mí que lo que pasa hoy con muchos investigadores es eso, es que se vive en la dispersión y se vive en la reafirmación de posturas que no son puestas en entredicho, ni se permite que puedan ser puestas en entredicho. Porque yo no estoy diciendo que la persona que trabaja con teoría queer está equivocada. Mi lectura de la teoría queer es que tiene estos problemas, ¿no? Que a lo mejor no lo desarrollé mucho hoy. Tiene determinados problemas, son 4 o 5 problemas que tiene. Ahora, uno que desarrolla teoría queer o que investigan la teoría queer, no pone en suspenso eso. Si yo quiero mantener un diálogo, porque yo lo he intentado mantener un diálogo, lo que escucho es o el insulto, la cancelación, me cierran la puerta, te acusan de cualquier idiotez, como que uno tiene un discurso transfóbico, como que uno hace ciencia con la intención de dañar a la comunidad travesti y transexual, que es una locura. La verdad que el que crea que uno hace teoría y uno la diferencia sexual para afectar a esa comunidad, la verdad que yo no le encuentro sentido. No está dentro de mi campo ético esa acción posible, al contrario. Pero bueno, lamentablemente es eso. No es la idea de que hay una idea más allá de una posible verdad absoluta. En la filosofía no lo tenemos. No. En la física es discutible. En física eso es discutible, si es posible una teoría del todo. Ahí es discutible, pero en las ciencias humanas no es posible. No es posible porque siempre quedamos presos de la palabra. Y al quedar presos de la palabra, nos quedamos eyectados, como diría Heidegger, en la caída en el mundo, digamos. En lo mundano, en lo inauténtico. Y podemos tener el esfuerzo de tratar de salir del barro, pero siempre vamos a quedar embarrados. No sé si se entendió, más o menos. Eso lo entiendo, pero entonces, ¿una tesis se construye o no se construye? ¿Una tesis se construye o no se construye? También, buena pregunta. El tema que para elaborar una tesis uno tiene que pensar un problema, me parece, ¿no? Y yo creo que una de las grandes falencias a la hora de poder dar una respuesta es que muchas veces no arrancamos del problema. Muchas veces no hay problema. Si no hay problema, no hay filosofía. Yo hablo del campo de la filosofía, ¿no? Desconozco otros campos, no hago ciencias sociales, no hago matemáticas, no hago exactas. En la filosofía, si uno no parte de un problema, si no hay una pregunta originadora o varias preguntas, no hay tesis. Entonces, lo que yo veo hoy, porque me ha tocado ser jurado de tesis, etc., es que lo que vemos es un pensamiento circular. Es lo que decíamos al principio, que estábamos hablando al principio de la charla, ¿no? Antes de comenzar la charla específicamente, ¿no?
Es decir, lo que uno ve son refritos, ¿no? Es decir, no hay una pregunta originadora. Es decir, yo me apropio de una supuesta pregunta que hubo en algún momento, de la cual se escribieron decenas de papers, decenas de textos, decenas de artículos, y lo que voy a hacer es un refrito de esa tesis, ¿no? Entonces, como decía Carlos, ¿no? Es decir, hablamos de la discriminación de los gatos, la discriminación de los gatos negros, la discriminación de los gatos negros que le faltan una pierna. Y así terminamos al infinito, porque no se perdió el carácter de la universalidad, me parece a mí, en la discusión. No hay universalidad en discusión hoy. Es decir, la posmodernidad lo que nos hizo decir, todo lo que vuela y siéntase como universal debe ser desechado de por sí. Entonces, al final las tesis se terminan construyendo, digamos, y construyendo a la voluntad en el grupo en el cual y a la afinidad ideológica con la que uno tiene. Pero, por ejemplo, no sé, cuando yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la sexualidad, no? Una de las preguntas de mi investigación, ¿qué es la sexualidad y cuál es su relación con la política, ¿no? Esa fue una de las principales preguntas que me hice. Cuando yo fui a ver cuáles fueron las soluciones que se hicieron, hay infinidad, ¿no? Tienen la postura de Herbert Marcuse, tienen la postura de Wilhelm Reich, tenés la de Helmut Reiche, que es una postura crítica de Reich y de Marcuse. Tenés la teoría queer, tenés a Lucy Irigaray. Entonces, ahí uno dice, bueno, está bien, hay una pregunta que disparó determinados autores. Ahora, uno tiene que ir a leer en esos autores cuál es la argumentación. Porque otra cosa que también se hace es que no se leen tampoco los autores con los que uno está de acuerdo. Se leen 2 o 3 obras principales, pero yo no siento que cuando me formé en filosofía, a mí no nos enseñaron, digamos, a pensar cuáles son las tesis, las principales ideas de los autores. Nos enseñaron a ver cuáles son las argumentaciones. ¿Cómo llega Descartes a determinar que no existe el genio maligno? Y eso no lo dice, bueno, sí, porque al final es Dios el cual no lo puede. No, hay una suerte de argumentación, y en esa argumentación es donde aflora la filosofía, es donde esa búsqueda incesante, porque la filosofía nace como una búsqueda de la verdad. Es decir, cuando Tales de Mileto se preguntaba cuál era el origen de la vida, del mundo, cuál era la partícula, si tenía que haber una sola partícula que explicara, era el agua. ¿Estaba equivocado? Sí y no, tampoco estaba equivocado, porque el agua es uno de los componentes químicos sustanciales de la vida, ¿no? Es decir, sin agua no hay vida. O Anaximandro, o Anaxímenes, o si no tenemos ¿cómo se llama? Bueno, diferentes pensadores presocráticos, ¿no? Otros decían que era el fuego, otros decían que era el logos, etc., ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí yo creo que va más allá de si la tesis se construye o no se construye, ¿no? Me parece a mí que, en primer lugar, para preguntarnos eso, hay que preguntar si antes de hacer una tesis o de pensar una tesis hay una pregunta. Si no hay pregunta, no. Y si esa pregunta ya fue hecha, fue respondida y vas a decir lo mismo que dijo la otra persona, pero agregándole un capítulo para pensar una realidad, esos son estudios culturales. Se hacen en las facultades de ciencias sociales, pero en filosofía, que es donde yo vengo, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, en la filosofía lo que vemos últimamente es una suerte de mimetización con las ciencias sociales. Es decir, hemos adquirido la metodología de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado en filosofía de metodología. No tenemos metodología. No hay metodología filosófica. Muy pocos trabajan. Los que trabajan metodología filosófica son los analíticos. Pero los analíticos no se lo leen porque tienen mala prensa, porque son lógicos, porque son matemáticos, porque intentan argumentar. Sus tesis necesitan ser argumentadas. Si no hay argumentación, la tesis se cae. En cambio, en el campo de las humanidades, el campo de la filosofía, más bien del corte continental, y, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger se pregunta por el ser, ¿no? Bueno, hay una pregunta válida de Heidegger por el ser. Y cuando dice que el ser sufre un llamado. ¿Y qué es el llamado?
no hay explicación para el llamado, es una cuestión metafísica, meramente metafísica, mística en todo caso. Entonces, ahí es donde perdemos metodología, porque hacemos un salto de sentido. Si uno no puede hacer un salto de sentido, uno tiene que ir argumentando hasta llegar a ese punto, a decir, bueno, hay un llamado del ser. Pero de pronto, de un párrafo al otro, hacerse la pregunta por el ser y hablar del llamado del ser, es como medio complejo, me parece a mí. Yo no estaría tan de acuerdo con ese tipo de filosofía, ¿no? Que es lo que hoy vemos, ¿no? En las facultades de filosofía, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, todavía tenemos maestros que enseñan a los alumnos a la argumentación filosófica, ¿no? Y los exámenes son argumentar, es decir, mantener una postura argumentativa sobre determinados autores. Pero ahora, cuando uno dice sí a todo lo que el otro autor dice, no lo leíste al autor. No lo leíste. Porque si yo me leo a mí de hace 5 o 6 años atrás y no estoy de acuerdo con lo que digo, ¿cómo yo puedo estar siempre de acuerdo con lo que dice otra persona? Si yo no estoy de acuerdo con lo que yo dije hace 1 año, hace 2 años, hace 3, hace 5, hace 10 años atrás. Es una impostura. Porque vamos a estar claros, la academia también se trata de imposturas. Cuando yo antes de comenzar a estudiar, yo tenía esa idea del académico como aquel ser que se dedica al estudio, al saber, que está más allá del bien y del mal, y cuando uno entra a la academia, lo primero que se entera es que fulano habla mal de Mengano, y que fulano le quiere desarruchar el piso a Mengano, que los concursos hay que amañarlos para que fulano no gane porque es de otra tendencia política, otra tendencia ideológica, y ahí va. Por eso a mí, yo digamos, estoy en la academia y no estoy en la academia. Estoy, porque sigo haciendo vida, pero y lo que me dediqué, cuando yo me empecé a dar cuenta de todo esto, dije, no, acá no hay, no, es decir, es desgastante y prefiero estudiar otra cosa, trabajar otra cosa, que es lo que yo hago. Yo trabajo en el área de la programación, donde, bueno, me resuelvo económicamente mejor que en el ámbito de las ciencias humanas, pero bueno, no salgo de ese mundo porque la verdad no es muy de impostura, muy de estereotipos también, ¿no? Es decir, bueno, vamos a autores de moda, ¿no? ¿Viste? A mí eso no me cierra. Muchas gracias. No sé si por ahí alguien más tenga una última pregunta. Ya estamos sobre el tiempo. No sé si alguien más por ahí quiera hacer otra pregunta. Pues yo quería preguntar a ver si, derivado de la investigación que están haciendo, existen pues algunas líneas programáticas de qué hacer frente a la discusión y el estado en que se encuentra la discusión sobre género. Sí, está buena esa pregunta y es una de las discusiones que tenemos, ¿no? Uno de los problemas que yo encontré en el grupo en el que yo estoy es la cuestión programática, bien como decís, ¿no? Es decir, en términos, digamos, del grupo, lo que más se acuerda, ahí yo aclaré en su momento que yo no soy feminista porque no soy mujer, no puedo representarme en un grupo en el cual no pertenezco, ¿no? Entonces no me puedo identificar, más allá que puedo tener, es como por ejemplo, no sé, ¿quién no está de acuerdo y defiende al pueblo palestino frente a la barbarie sionista? Creo que cualquier persona éticamente correcta o con determinados principios éticos va a rechazar cualquier asesinato masivo de niños, ¿no? Pero no me puedo identificar del todo completo porque yo, primero, no soy musulmán, no nací en Palestina, no tengo familiares palestinos y es una realidad que me es muy ajena, digamos, en los términos cotidianos, más allá que uno ve las noticias y uno se angustia por ver esa situación. Es muy angustiante. Entonces, hay ciertas lecturas programáticas en términos feministas, ¿no? Sobre todo en las discusiones en el término del feminismo, la diferencia del feminismo de la igualdad. Pero quedan presas, digamos, del ámbito. Mi crítica es que quedan presas del ámbito de la política, de lo óntico, digamos, de la realpolitik, ¿no? Por ejemplo, digamos, el movimiento más amplio que hemos visto del feminismo político como tal, lo hemos visto en España, por ejemplo, ¿no? En España
es un lugar donde esta discusión se lleva al campo de lo político. Pero después uno ve las diferentes contradicciones con las cuales pasa el movimiento feminista en España, porque el movimiento feminista en España está dividido, está partido en dos. Por un lado están los sectores más bien ligados al feminismo de la diferencia, al feminismo de la igualdad, que defienden a la mujer como sujeta política del feminismo, mientras que tenés otra línea que es los transfeminismos, los feminismos más bien en términos posmodernos, que defienden lo que habíamos hablado anteriormente, que es la fragmentación política, ¿no? Un sujeto fragmentario. Pero ¿qué pasa? Dentro del Estado español, este sector del transfeminismo ocupa un espacio de poder determinado dentro del Ministerio de las Mujeres, ¿no? Creo que se llama Ministerio de las Mujeres, no recuerdo, pero es el ministerio, digamos, de uno de los ministerios. Y ocupa también dentro de algunas líneas políticas dentro del PSOE, sobre todo que es del partido gobierno. Y obviamente de Podemos, que es el partido con el que hace alianza. Pero también dentro del PSOE hay sectores que están en contra de estas posturas de eliminar y borrar a la mujer como sujeto político, ¿no? Porque lo que dicen el transfeminismo es decir que la mujer es el sujeto político del feminismo es transfóbico, ¿no? Pero bueno, habría que ver ahí si ellos son transfeministas o feministas, ¿no? Porque es una cosa, porque el sujeto político del transfeminismo es una persona transexual, ¿no? En cambio, el sujeto político del feminismo es la mujer. Es lo mismo que decir, ¿cuál es el sujeto político del marxismo? Es la clase obrera. No es la burguesía, es la clase obrera. Por eso, dentro del feminismo, el sujeto político no pueden ser los hombres. Porque los hombres no viven la misma realidad material que las mujeres. Es decir, los hombres ganan mejor. Yo si soy hombre, por ejemplo, acá es la 1 de la mañana. Yo a la 1 de la mañana puedo ir acá a la vuelta de mi casa al kiosco a comprar un paquete de cigarrillos o lo que quiera comprar hasta ahora, mientras que una mujer va a salir con miedo, ¿no? Es decir, no vivimos la misma realidad simbólica ni cultural. Hay asimetrías, eso estamos claros, eso no lo puede negar, ni el más machista de los machistas lo puede negar, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay una debilidad en esas líneas programáticas. Nosotros con Binetti, algunas líneas programáticas, en primer lugar, uno de los principios es volver a pensarlo en términos universales. Si no volvemos a pensar en términos universales, cualquier discusión que queramos dar en términos estratégicos va a estar abortada de por sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que es universal. Las condiciones en las cuales vive la mujer mexicana no son diferentes a las condiciones en las cuales vive la mujer argentina. Las condiciones en las cuales viven una mujer musulmana no dejan de ser independientes e indiferentes a las condiciones en las cuales vive una mujer africana, ¿no? Es decir, lo que hace el capitalismo es universalizarnos, ¿no? Es decir, nos da esa gramática, digamos, material que nos permite entender la realidad de un coreano, de un japonés, ¿no? ¿Por qué nos entendemos con un coreano y un japonés? Porque ambos trabajamos, ambos tenemos que ir al mercado para surtirnos de determinados productos, sufrimos malestares que son, digamos, universales a la humanidad, las guerras, las crisis, las pandemias, la crisis climática. Es decir, si no hay si no planteamos en términos universales, no hay posibilidad. Y de ahí se construye. Yo creo que el papel de nosotros, por eso cuando a veces nos dicen, siempre, esa es una crítica que nos hacen, pero ustedes no tienen una propuesta política, porque no es nuestro deber. Porque tampoco podemos pensarnos, porque hay que salir también de esa idea del intelectual que lo sabe todo, ¿no? El intelectual que tiene la solución específica para el problema específico. No, el intelectual lo que tiene que problematizar, decir, bueno, como tu pregunta está bien formulada, dice, bueno, ¿cuáles son las líneas programáticas? Y yo digo, hey, es verdad, ahí tenemos un problema, no tenemos línea programática. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos tener una línea programática? Puede ser que sí. Depende de mi persona y de mis compañeras y mis compañeros, y no porque tenemos limitaciones. Hay muchísimas cosas que no lo sé, hay cosas que, por ejemplo, para tener una postura universal, uno tiene que saber profundamente economía, uno tiene que tener algún conocimiento de alguna ciencia, y la verdad, yo me hago cargo de mis limitaciones y sé que esto es lo único que podemos hacer. Que es la función a veces también respondiéndole a Gaby Galicia, ¿no? Es decir, la función del intelectual también es esa, el investigador. Es decir, es desentrañar determinados aspectos de la realidad. Ahora, desde las ciencias humanas, intentar hacer una teoría del todo, con una línea programática de acción e intervención,
Y me parece a mí que no surte efecto. Como también uno diría, bueno, pero eso es una postura nihilista y posmoderna. No, porque el posmoderno cuando te dice que no hay salida, que no hay alternativa, es ya una línea programática. Ahí ya tenemos una línea programática. De forma inconsciente, implícita está la línea programática. No hay que hacer nada. El mundo se derrumba, no hagamos nada. Dediquémonos a los placeres estéticos. Eso es lo que plantea un posmoderno. O como un marxista clásico dice, no, la solución es seguir a pie de la letra de Marx y bueno. Pero bueno, eso está bueno la pregunta.